En gran medida voy a recuperar ideas que Sara ya ha planteado, fundamentalmente la idea de que la guerra imperialista es ante todo un ejercicio de poder, una vía de mantenimiento de la dominación de unos pueblos por otros, y que por tanto cuando en estos intentos por explicarnos la realidad nos pasamos de rosca de simplistas y decimos aquello de, por ejemplo, Estados Unidos invade Irak en 2003 por el petróleo, no estamos diciendo algo que sea falso, pero estamos diciendo algo que es limitado y que por tanto lo que nos hace falta es hacer un esfuercito de investigación y reflexión primero y de pedagogía después, porque puede ser una vía de enganche muy buena lo de Estados Unidos es por el petróleo, pero teniendo en cuenta cómo están las cosas ahora mismo en Irak, tal vez no sea solo el petróleo lo que estaba en juego, sino que podría ser algo más complicado, y de eso va lo que quiero contar. Claro, eso también obliga a otra cosa, que es otro problema grande para el antiimperialismo, que es el de a ver qué hacemos con el materialismo histórico, básicamente. A ver qué hacemos con la cosa esta de que, en última instancia, las condiciones materiales determinan la conciencia. Porque, claro, una cosa es hablar de cuáles son las funciones económicas de las intervenciones militares, y otra cosa plantear por qué las funciones económicas de las intervenciones militares determinan las acciones de quienes conducen las actividades militares. Es decir, una cosa es decir, a Estados Unidos le viene muy bien ocupar Irak por el petróleo, y otra cosa es decir, quienes toman las decisiones políticas en Estados Unidos e invaden Irak en 2003 lo hacen por el petróleo. Eso implica explicar cuál es la correlación de fuerzas interna entre poder político y poder económico en Estados Unidos, y al mismo tiempo en el seno del poder económico de aquellos que tienen interés en expoliar el petróleo de los iraquíes frente a aquellos que pueden tener interés en importarlo por vías legítimas, porque en Estados Unidos también habrá compañías que prefieran importar aquello por medios legales, pero sin embargo parece que es mejor expoliarlo y alcanzar acuerdos draconianos. Entonces es en ese tipo de dificultades en las que nos movemos, y que yo voy a plantear e intentar resolver de alguna manera. O sea, traigo más preguntas que respuestas y más propuestas que desarrollos, porque en realidad esto es como el esfuerzo por empezar a establecer unas pautas de comprensión de cómo funciona el imperialismo que nos puedan ser útiles ante situaciones concretas, no simplemente de hacer una reflexión más o menos general sobre cómo funciona la lógica imperialista, ¿no? Entonces, yendo poquito a poco en esa línea, lo primero que hay que plantear, digamos a un nivel macro, ya no en términos de las características históricas específicas del capitalismo, es que en cualquier caso, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, la guerra es un hecho político. Sirve para ejercer la dominación. Entonces, desarrollando un poco esa idea, la guerra es, primero de todo, una forma de violencia colectiva. Donde hay una guerra no son dos que se están pegando, hay una cosa un poco más compleja en términos sociales, hay un grupo. Eso además una forma de violencia, es decir, un uso de la fuerza física de alguna manera, puede ser más mediada o menos mediada, armada en la medida en que contiene instrumentos, aunque sean simplemente las manos, pero ya es una forma distinta a la utilización espontánea de mis manos en cualquier otra actividad. Si yo cierro mi mano así y convierto esto en un puño para dar un puñetazo, estoy utilizando un arma, aunque ese arma sea mi cuerpo. Implica una utilización de un instrumento aunque sea de esa medida. Sangrienta, porque se supone que si yo le pego un puñetazo a alguien, pues oye, pues le voy a hacer daño. Y a partir de ahí para arriba, pues puede ir hasta la bomba atómica. En esto no hay márgenes. Y, por lo que decía de que es colectiva y es armada y es sangrienta, es metódica y es organizada. Sea una escaramuza de guerrillas o sea un ejército plenamente preparado en términos modernos, hay una organización. ¿Cuál es el propósito más evidente de cualquier guerra? Pues, citando a Clausewitz, obligar al contrario a hacer mi voluntad.
Mi voluntad, de hecho, puede ser que el adversario desaparezca de la faz de la tierra, y en ese caso es una guerra de aniquilación. Pero hasta ese punto hay muchísimos objetivos. Puede ser mi voluntad que el adversario me ceda prácticamente de gratis sus recursos naturales, pero puede ser cualquier otra cosa. Es más, puede ser lo de los recursos naturales y muchas otras cosas al mismo tiempo. ¿Qué significa todo esto? Que cuando se libra una guerra hay efectos de poder que van desde un bando hacia el otro y dentro de cada bando hacia la gente que forma parte de ese bando. Pierre Clastres, que es un antropólogo francés anarquista, habla mucho de esto porque él estudia la relación entre poder político y poder militar y explica cómo en realidad la lógica del Estado, de un poder manejado por la idea de la obediencia, que es indiscutible, de manera que yo digo y tú haces, eso es una lógica que en las comunidades humanas arcaicas donde no hay Estado solo funciona cuando hay un líder militar, que es un líder que actúa durante un tiempo muy corto para unos fines muy específicos. Luego hay otro tipo de liderazgos, que son liderazgos basados en otras cosas y donde de hecho los líderes políticos comunitarios que están durante más tiempo ejerciendo funciones de liderazgo, en realidad están muy sujetos a la comunidad porque, entre otras cosas, si no llueve es culpa suya. Y claro, ¿cómo va a hacer un tío que llueva o no llueva? Es muy complicado. Entonces, en la práctica eso supone un control por parte de la comunidad muy amplio. Por tanto, en el momento en el que se libra una guerra, también hacia adentro hay efectos políticos muy fuertes, entre otras cosas porque todo el mundo se tiene que callar y hacer lo que dice el jefe porque si no perdemos la guerra. De manera que dentro de esta lógica actual del discurso antiterrorista, eso tiene efectos perversos hacia afuera y hacia adentro. Por tanto, el motivo fundamental de una guerra es siempre mantener o cambiar una determinada relación de poder. Y eso es hacia adentro y hacia afuera. Pero la forma en la que se ejerce y entiende ese poder puede variar notablemente de una coyuntura histórica a otra. Y por tanto los motivos explícitos por los que se libra una guerra pues pueden ser muy diferentes. Nosotros podemos buscar cuáles son las funciones económicas de las guerras de religión en Europa en el siglo XVI, pero lo que está bastante claro es que la gente que estaba luchando lo hacía básicamente por criterios religiosos. Otra cosa es que hubiera móviles económicos detrás más o menos explícitos para todos sus actores, pero es una discusión distinta. En cualquier caso, la verbalización inmediata era religiosa. Se ve muy bien, por ejemplo, en la novela Q de Luther Blissett, cómo funciona el discurso de las comunidades campesinas que se están rebelando. Y el discurso inmediato tiene que ver con el protestantismo y la lucha contra la Iglesia Católica. Lo que pasa que al mismo tiempo las comunidades campesinas son básicamente comunidades campesinas de desposeídos. Y entonces va asociado a la lucha contra la jerarquía católica y la defensa del protestantismo también la expropiación de las tierras, una distribución justa del trabajo y este tipo de historias. Entonces, es más complicado ver cuál es la relación entre funciones económicas y motivos económicos. Ahora bien, ¿qué sucede cuando llegamos al capitalismo? Cuando llegamos al capitalismo, lo que pasa es que la propia lógica económica se convierte en la determinación fundamental de las acciones de la gente. De manera que se hace todavía más evidente que las funciones económicas pueden convertirse en motivos económicos. Por tanto, hablar de cuáles son los motivos económicos de las guerras, asumiendo que las guerras tengan en el capitalismo, porque es el capitalismo fundamentalmente motivos económicos, nos tiene que llevar a pensar en el conjunto de fases, aspectos e implicaciones del proceso de acumulación capitalista. No pueden ser solo los recursos naturales. Cuando decimos que el objetivo fundamental del imperialismo es controlar los recursos naturales, es como si estuviéramos pensando que la lógica capitalista actúa fundamentalmente a través de la explotación de recursos naturales, cuando la crítica de la economía política marxista nos deja muy clarito que en realidad eso no es así. Lo fundamental es la explotación del trabajo con vistas a la producción y realización de plusvalía. Y por tanto todo lo demás entra dentro del ciclo económico en relación con ese fin. Explotar el petróleo no me sirve per se, me sirve dentro de unos procesos productivos completos en los que se explota el trabajo. Por tanto, si hay un objetivo económico
específico y superior por encima de todos los demás tiene que ser el de mantener la explotación del trabajo y, por tanto, el mantener una situación de dominación de clase. Es decir, que incluso cuando decimos que los objetivos de la guerra imperialista son económicos, en el fondo estamos diciendo que es un objetivo político, que es la dominación del trabajo por el capital. De manera que el problema político está siempre ahí, incluso en un contexto en el que el conjunto de las relaciones sociales están mediados por la economía, como es el caso de nuestras sociedades. Al final de mi exposición tengo 2 o 3 ejemplos para que esto se vea un poco más clarito. Entonces, cuando nos pongamos a analizar cualquier caso concreto, tenemos que ver cómo entra ese caso concreto en la circulación de capital a escala nacional, regional y global, y además tenemos que ver, porque estábamos diciendo que los efectos de poder de una intervención militar se producen hacia afuera y hacia adentro, cuál es la composición de fuerzas en ese dentro. No es lo mismo un caso como el de Estados Unidos, donde sabemos que existe un complejo militar industrial muy fuerte, que lo que sucede en Europa, donde ese complejo militar industrial que existe está sometido a otro tipo de lógicas por la fragmentación nacional. Una de las principales preocupaciones de los complejos industriales militares en Europa es que necesitan integrarse para poder competir con los de Estados Unidos y coordinar mejor sus estrategias comerciales para ser competitivos a escala global. Es una de las preocupaciones fundamentales del ministro Morenés durante la legislatura pasada y lo que llevamos de gobierno en funciones. Porque hasta entonces no se puede plantear una estrategia de competición y al mismo tiempo de relación de caballeros con el complejo militar industrial estadounidense. Además, incluso hay un libro, no recuerdo cómo se llama el autor, el libro se llama Pentagonismo, que lo que ya plantea es que incluso el complejo militar industrial militar estadounidense ya no es en sí mismo la fuerza motriz del imperialismo estadounidense, porque los réditos económicos del complejo industrial militar per se ya no son tan bollantes como fueron, sino que al final lo fundamental es mantener ese complejo industrial militar, porque eso produce efectos políticos cruciales al interior de Estados Unidos, básicamente en relación con los pobres y con los problemas de conflictos interraciales. Él, cuando escribe esto, lo escribe en torno a la guerra de Vietnam y entonces se refiere fundamentalmente al conflicto con los negros. Pero no es solamente eso, hay muchísimas más cosas. Y si nos desplazamos en el tiempo y vemos ahora, por ejemplo, los problemas con el ascenso de la comunidad hispana, pues nos encontramos con más elementos para comprender cómo funcionan las relaciones de poder al interior del imperio. Por tanto, volviendo a lo que decía antes, si el capitalismo es una estructura de dominación de clase y su lógica económica objetiva se enfrenta al límite crucial de que la producción de plusvalor requiere la explotación del trabajo, por encima de cualquier otro objetivo económico particular, el gran objetivo económico es preservar, como decía, la dominación de clase, lo cual afecta no solo a la clase trabajadora, que es víctima de la agresión imperialista, sino también a la clase trabajadora que sostiene a la clase dominante de la potencia imperialista agresora. Y esto es lo que explica, entre otras cosas, la violencia con la que el imperialismo ha atacado a movimientos revolucionarios de inspiración socialista, allí donde tampoco había unos recursos naturales especialmente vistosos ni unos motivos económicos especialmente potentes. Porque lo que esos movimientos revolucionarios ponían en cuestión era la propia posibilidad de mantener la dominación del capital sobre el trabajo allí donde estaba ese movimiento y en todo el resto del mundo para el que servía de ejemplo. El caso de Cuba o el de Vietnam pueden ser muy ilustrativos. Y para abundar un poco en esto, he hecho unas líneas sobre 4 ejemplos. Podemos discutir después sobre otros o hablar más de estos en la medida en que yo los conozca, pero bueno, me ha parecido que podrían ser ilustrativos. El primero que quería plantear es Vietnam, porque aunque no se puede decir que sea un motivo económico de peso, por lo menos para la fase en la que es Francia quien está liderando la guerra en Indochina, sí lo hay, que es la explotación del caucho. Pero lo importante en la explotación del caucho no es tanto el caucho,
en cierto modo sigue en manos de compañías extranjeras, sino sobre todo cómo se explota a los trabajadores de la colonia indochina, que tienen que estar quitando el caucho de los troncos de los árboles en unas condiciones demenciales. Hay una película francesa preciosa que se llama precisamente así, Indochina, donde todo esto se ve fantásticamente bien. Ahora bien, motivos no económicos también hay un montón. El principal de ellos, sobre todo en la segunda fase de la guerra de Vietnam, es, como sucede durante toda la primera mitad de la Guerra Fría, aunque en este caso se extiende a la segunda, el auge de Estados Unidos como potencia global. En el caso del canal de Suez también se ve, es Estados Unidos que se mete allí y decide que las cosas se hacen de una determinada manera. Y en el caso de Vietnam, cuando Estados Unidos toma el relevo de Francia, también tiene que ver con eso. Una parte de la salvajada que Estados Unidos hace en Vietnam no es solo por la teoría del dominó y la voluntad de exterminar un caso muy potente de resistencia popular al imperio, sino además de mostrar la capacidad de Estados Unidos para hacer su voluntad a escala global. Otro caso en ese mismo sentido, ya he hablado de él antes un poquito, es Irak. Hay un motivo económico evidente, que es el petróleo, pero el petróleo está en el norte de Irak. Y ahí además lo tienen resuelto de forma más o menos rápida, porque desde los bombardeos de la primera guerra del Golfo ya se genera de facto con la creación de una zona de interdicción aérea en el norte de Irak, un territorio kurdo liberado, que está básicamente controlado por Gran Bretaña y Estados Unidos a través de la financiación, y que por tanto simplemente aquello sirvió para dar todavía más carta de naturaleza a la autoridad kurda del norte de Irak y certificar la capacidad de las compañías europeas y norteamericanas para explotar los recursos petrolíferos del norte de Irak en torno a la zona de Mosul sin ningún problema. En relación con eso, como luego voy a hablar de Palestina, conviene señalar que hacia el final del siglo XIX, cuando todavía no se ha desintegrado el Imperio Otomano, una gran parte de los recursos petrolíferos de Oriente Próximo están ya bastante bien identificados por parte de las compañías europeas y norteamericanas. De manera que cuando se debate la cuestión oriental, después de la Primera Guerra Mundial, y se parte el Imperio Otomano, pero ya digo que eso empieza antes, ya hay bastante conocimiento de dónde están los yacimientos petrolíferos y cómo se los reparten. Por ejemplo, cuando todavía está el Imperio Otomano, la construcción de ferrocarriles en el Imperio Otomano se hace básicamente mediante concesiones a Francia. Y Francia hace unos recorridos en zigzag, porque hay la cláusula por la que Francia acepta construir estos ferrocarriles es que puede controlar además una parte del terreno adyacente a las vías por un periodo de tiempo larguísimo. Y hacen ese zigzag para ir controlando cuanto más terreno mejor, de donde saben que puede haber recursos petrolíferos. Aparte de eso, sin embargo, hay otro negocio evidente, que es el de la reconstrucción del país. Irak lo arrasan porque saben que después hay compañías norteamericanas que se pueden encargar de la reconstrucción. Y además está toda la lógica securitaria de Estados Unidos en la era Bush de beneficiar a 4 amiguetes que tienen empresas de seguridad y de búnkeres y no sé qué, para hacer un montón de dinero fácil con la psicosis colectiva que genera el 11S y las cartitas con Antrax y toda la historia. Pero además hay motivos no económicos. Primero, la disolución de las estructuras de Estado en Irak para fomentar una crisis del baacismo y generar conflictos interconfesionales que alimenten esa estrategia del caos que viene operando desde el final de la Guerra Fría. Pero además, una cosa que no se suele considerar es que esto le genera un problema enorme a Irán como potencia emergente desde los años 90. Hay un artículo de 2007 en la revista Foreign Policy, que también se tradujo al castellano, donde se llama ¿Quién gana en Irak? Y va haciendo la lista. Y uno de los que, según ese artículo de 2007, gana en Irak es Irán. Claro, desde la lógica de la intervención estadounidense y del enemigo iraní, formando parte del eje del mal, ayudar a Irán no tenía ningún puñetero sentido. Y es verdad que en 2007, cuando uno ve las circunstancias, uno lo que ve es que Irán gana influencia sobre un territorio notable de Irak y puede hacer negocios fáciles. Ahora bien, cuando empiezan los conflictos interconfesionales a crecer y aparece Al-Qaeda en Irak, después convertida en el Estado Islámico,
A Irán le surge un problema de seguridad que no es nacional, pero por afinidad con los chiíes iraquíes se convierte en un problema propio y tiene que derivar recursos para mantener su propio crecimiento económico, su programa nuclear, sus problemas para un desarrollo económico equilibrado. Tiene que dedicar un montón de recursos a una guerra en la que al principio no tenía nada que ver, porque hasta que Saddam Hussein cae, la verdad es que la cosa en Irak funcionaría como funcionara, pero no era un problema para Irán, y de repente se convierte en un problema. De nuevo, además, nos encontramos en una nueva fase de la expansión ideológica de Estados Unidos y política a escala mundial, con la idea de nuevo orden mundial, una supresión completa de los procedimientos jurídicos a escala internacional sobre cómo tenían que producirse las intervenciones militares, porque además recordemos que esto no es ni siquiera como lo de Afganistán y no se parece a lo de Yugoslavia. Aquí no es que a Estados Unidos se le dé un mandato desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así un poco de cartón piedra para que haga lo que le den la gana. Aquí directamente es Estados Unidos que dice, me intervengo, y si no te gusta, te jodes. De manera que, desde el punto de vista de la capacidad de Estados Unidos para construir simbólicamente su imagen de superpotencia, es un caso importante, en términos estrictamente políticos. De nuevo, hacia afuera y hacia adentro. Y otro ejemplo del que quería tratar un poquito, quería tratar dos más, uno es Palestina y otro es Cuba. En el caso de Palestina, en lo que se refiere a los motivos económicos, hay unos cuantos, y además son muy diversos. Por ejemplo, en la forma en la que se asigna a Israel el control sobre una gran parte de la costa, excepto lo que se refiere a la franja de Gaza, pero que en cualquier caso está aislada, la franja de Gaza no puede controlar su propia zona marítima, y a pesar de las disputas sobre cómo funciona el mar territorial israelí, en cualquier caso se sabe positivamente que en lo que podría ser el mar territorial israelí hay yacimientos de petróleo, así ya de entrada. Además, hay el control o la supervisión sobre rutas comerciales, fundamentalmente el canal de Suez, pero no solo. Y además, otra cosa importantísima para una gente que quiere recrear en un sitio donde no hay condiciones ecológicas para ello, un sistema, una vegetación, digamos, que excepto en la zona de Haifa y tal, donde hay un poquito más de agua y por tanto está la producción de naranjas y eso, pues en realidad es desierto y no hay demasiada vegetación. Los recursos acuíferos de los Altos del Golán. Los Altos del Golán son un lugar estratégico para garantizar la superioridad militar de Israel, pero además de eso son un recurso acuífero importantísimo que se arrebata cuando Israel los ocupa sin ningún problema. Pero además de todo esto, hay otro elemento al que no se suele prestar atención, que es la explotación de mano de obra barata y privada de plenos derechos por la lógica racista del Estado de Israel. Porque además es una lógica racista que funciona en dos tiempos. Están los judíos askenazíes y tal, y luego por debajo están los judíos que no son askenazíes. Y a esos delitan, porque están los judíos árabes, a los que se rocía con DDT en cuanto llegan a Israel por los programas en países árabes, y están también los judíos etíopes. Y ellos ya son, en comparación con los israelíes blancos, ciudadanos de segunda. Pero además después están todos los palestinos, privados completamente de derechos, que también son mano de obra barata. Si esto fuera solo así, pues bueno, o sea, esto para empezar lo que pone de manifiesto es que el socialismo de kibbutz es una cosa deleznable. Pero es que además, la otra cuestión a la que no se suele prestar atención es el alto nivel de desarrollo tecnológico de Israel. Israel es un centro de startups tecnológicas de la hostia, y el Estado financia a fondo perdido las startups de los israelíes. Y de eso se benefician fundamentalmente las compañías europeas y norteamericanas a través de los acuerdos preferentes de negociación con Israel. ¿Pero por qué es posible todo eso? Porque hay una cantidad ingente de trabajo casi esclavo que mantiene que los israelíes puedan dedicarse a trabajar en empresas de alto nivel tecnológico. Y de eso se beneficia, de todos esos desarrollos tecnológicos, se beneficia fundamentalmente Europa. De manera que si hay una función económica o un motivo económico para tolerar un estado de apartheid como el israelí, es, entre otras cosas, por los beneficios económicos que se derivan de la propia estructura económica israelí, de cómo puedes estar saqueando un recurso natural fundamental, que es la fuerza de trabajo de toda la población colonizada alrededor. Último ejemplo que quería poner, el de Cuba. Porque la Cuba de Batista es un Eurovegas a escala de una isla. De repente, no
encontramos con un modelo económico que no tiene nada que ver con los recursos naturales propiamente dicho, sino que es generar un espacio vacío donde pueden operar todos esos semi-empresarios que funcionan a los dos lados de la ley durante todo el siglo XX hasta la Revolución Cubana. Toda la historia de la mafia estadounidense, con personajes tan insignes como Lucky Luciano y otros, a partir del final de la ley seca, sobre todo, funcionan con un pie en Cuba y otro en Estados Unidos. Y se importa alcohol, se lava dinero con los casinos y los hoteles, y todo eso se hace básicamente porque hay un gobierno afín que permite a Estados Unidos, por un lado, no tener demasiados recursos para perseguir a esos criminales y, por otro lado, lucrarse con todo ese negocio por parte de gente que está en el borde de la ley en Estados Unidos. En la película del Padrino se ve muy bien y además luego hay una serie de norteamericana fantástica, que es Boardwalk Empire, donde también se ve con bastante claridad cómo funcionan las relaciones con la Cuba de Batista y lo fundamental que es que de repente la Revolución Cubana pone fin a eso. O sea, que Cuba deje de ser el mega puticlub y casino de los Estados Unidos es una cosa fundamental. Claro, lo que pasa es que no es un recurso natural específico, pero para cómo funcionan las relaciones de poder entre la mafia y lo que es casi mafia y el poder político en Estados Unidos explica mucho. Si a eso le sumas además la forma en la que la mafia se convierte en un elemento fundamental para contener el socialismo revolucionario norteamericano a través de los sindicatos, los matones y toda esta historia, el mapa que se genera es un mapa muy interesante sobre lo que Cuba significa más allá de la amenaza supuesta a la seguridad nacional con la crisis de los misiles. Aparte de todo eso, está Cuba como ejemplo de socialismo para el mundo y está Cuba como límite a la relación entre crimen organizado y capitalismo en Estados Unidos. Y es otro ejemplo que a mí me parece muy notable. No digo nada más, ahora lo discutimos.